Asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora presidenta. El objeto de mi intervención es específico. Quiero referirme al artículo 34. Quiero, en primer lugar, señalar que, a mi juicio, el nombre del artículo está mal puesto, porque la idea no es cobrar por participación en el mercado, porque si así fuera, entonces habría que tener una tabla que fuera de participación 1% a participación 100%, y allí, según donde cayera cada empresa, se le cobraría un porcentaje a la que toque, ¿no? Con ello habría que cobrarle el 28% de la tasa máxima a la una, el 68% a la otra y el 3% a la otra. No se trata de un pago por participación, se trata de un pago por dominación de mercado. Y a eso quiero referirme respecto al tema de los monopolios o de los duopolios o de otras formas de la concentración de la propiedad. Es bien sabido, desde que existe el capitalismo, que la operación del mercado lleva en muchos casos casi inevitablemente a la concentración del capital. El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo de la telefonía celular, es uno que por una serie de razones técnicas y económicas se ha prestado para este proceso de concentración. Esto no solamente ocurre en nuestro país, ocurre en el mundo entero, donde unas pocas grandes operadoras tienen control casi global sobre los grandes mercados de la telefonía celular. También sabemos, y esto no es nuevo, lo sabían también David Ricardo y los economistas del siglo XVIII, empezando por Adam Smith, que en general los monopolios no regulados o los duopolios no regulados son ineficientes y generalmente terminan perjudicando al público, al usuario. Se ha dicho por ahí que algunas empresas alcanzan grandes masas de control de mercado, grandes clientelas y gran participación gracias a su eficiencia o a la calidad de los servicios que prestan. Sin embargo, también se ha demostrado, y esto sí es cierto, que grandes capitales pueden utilizar su poder de mercado para imponer condiciones a esos propios mercados, modificándolos a su favor de manera que no tienen nada que ver con el servicio que prestan, con la calidad de este o con el beneficio del consumidor. Pruebas al canto. Veamos cuál es el costo de la llamada celular en nuestro país, con la estructura de propiedad y de mercado que tenemos, con la que encontramos en otros países. O el costo del roaming, por ejemplo, solamente por citar un caso, u otros costos similares, y nos daremos cuenta que nuestro público, siendo un público de menores ingresos relativos, paga una telefonía celular mucho más cara a la que debería pagar, dadas las condiciones técnicas y las condiciones financieras en que esta actividad se desenvuelve. Efectivamente, hay casos en que la operación no puede ser realizada por pequeñas empresas, o sea, por múltiples oferentes en un mercado competitivo. Es verdad, pero cuando hay una situación de concentración, es necesario aplicar medidas correctivas. Lo que se pretende en el artículo 34 no es una medida fiscal, no es una medida destinada a recolectar un impuesto. Prueba al canto. Si llegara a ser una situación, por ejemplo, en que los tres operadores fueran más o menos equivalentes en tamaño, el pago desaparece, no hay incremento del ingreso fiscal. El propósito del artículo 34 es establecer un correctivo, podríamos decir, el equivalente financiero a una discriminación positiva. No puede argumentarse el tema de la desigualdad en el trato, porque la desigualdad en el trato solo es injusta cuando se trata desigualmente a los iguales. Es injusto, en cambio, tratar igualmente a los diferentes, sobre todo cuando la diferencia es enorme. Cualquiera que ve la estructura del mercado, del supuesto mercado, del imperfectísimo mercado de la telefonía celular en nuestro país, se dará cuenta perfectamente de que es un mercado de enormes diferencias, de diferentes. Y la función del Estado es precisamente establecer políticas que tiendan a generar incentivos para la reducción de esas diferencias, para una situación más competitiva en beneficio del consumidor, del usuario y del país en sí mismo. El propósito de este pago, que a mi juicio debería llamarse pago por dominancia de mercado,
tiene por objeto simplemente ser innecesario, o sea, llegar a una situación en donde no haya que hacer el pago o el pago sea menor. Por eso es que no es una medida fiscalista. Se trata de establecer una exacción al actor dominante, muy dominante, quien tiene, por ejemplo, el 70% de un mercado, es enormemente dominante, para generar un incentivo para la reducción de su participación en beneficio de otros competidores. Esto es, decir que es discriminatorio en contra de alguna empresa o con dedicatoria para alguna empresa, es como decir que la tarjeta amarilla a la futbolista que fauleó es discriminatoria. En cierta medida es verdad, pero es una discriminación ajustada a los objetivos de la política pública, como es, por ejemplo, discriminación en la atención preferente a los grupos vulnerables o, a su vez, una exacción fiscal mayor a las personas de mayores ingresos. El tema es que lo que se quiere obtener aquí no es sino lo que hacen muchos otros países del mundo. Cito al menos 3 que se me vienen a la mente que tienen políticas de este tipo, por distintas formas. México, España, Estados Unidos, ¿no es cierto?, que hacen este tipo de políticas con distintas variantes, con tablas que van incrementando la exacción sobre el actor predominante. Por lo tanto, no debemos tener problema. Yo no creo, por ejemplo, que estemos tratando con pobres empresas que trabajosamente logran alguna rentabilidad. Se trata de grandes consorcios monopólicos globales, y lo que estamos tratando es de gravar una parte de la producción que no se haya gravada, que son las rentas monopólicas, las rentas derivadas de la ventaja monopólica que obtienen por su posición dominante en el mercado algunos actores. Esta compensación, ¿no es cierto?, es parte de la política pública. Decir que no podemos regular o controlar los monopolios significaría decir que, por ejemplo, la superintendencia del control de poder del mercado es innecesaria. La operación normal del mercado genera estas tendencias indeseables. Por eso es que todos los estados del mundo, incluso los más liberales, empezando por los Estados Unidos, tienen activas políticas de neutralización, de regulación y de reducción del monopolio o del duopolio o del oligopolio. Este pago, que a mi juicio está mal nombrado, mal denominado, tiene un título que no apunta de lo que se trata realmente, es una transferencia, ¿no es cierto?, por predominar en el mercado, ni siquiera por la participación. Si el actor tuviera un 50% de participación y su competidor tuviera el 50% de participación, no debería pagar ninguno de los dos, porque hay una situación de competencia, y está demostrado en simulaciones que se han hecho en las universidades del mundo que basta que hayan 2 competidores equivalentes para que los propósitos de beneficio del usuario y del consumidor se cumplan. Si fuera 50-50 no habría que pagar nada, ni cobrar nada. Lo que se cobra es el desnivel, es la desproporción, ¿no? Insisto, por lo tanto, que con esto lo que estamos haciendo tampoco es una norma con dedicatoria. Está dedicada a cualquiera que ocupe esa posición de predominio en el mercado, llámese como se llame. Y ciertamente el momento en que las empresas o la empresa que actualmente ocupan esa posición de predominio en el mercado dejen de tenerla o la tengan en menor grado, así concomitantemente bajará el pago que se exige, ¿no? Insisto, no estamos buscando impuestos. Y en cuanto a que si se cumple o no se cumple, que el Estado debe tener el 50+1 de los ingresos netos, de las rentas derivadas de la operación, eso es algo que tenemos que identificarlo independientemente, y sería bueno que pudiéramos saber exactamente cuál es esa proporción. Por demás está decir que hoy en día estas empresas ya pagan el impuesto a la renta, ya pagan la concesión, ya pagan el 1% de sus ingresos al FODETEL, y eso apunta a cumplir el 408. Pero esta medida particular del 34 no es para hacer cumplir el 408, sino para hacer cumplir el numeral 6 del artículo 304 de la Constitución, que se refiere a la lucha en contra del monopolio o del oligopolio. Es para establecer una equidad en el terreno de juego. Y en el minuto que me queda solamente quiero decir que quiero hacer una observación rápida al literal D del artículo 78.
Leo rapidito. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados, usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de su publicidad me parece insuficiente. Quiero sugerir a la Comisión que el tema de la privacidad de la información y de los datos no es solamente referente al uso comercial, sino a cualquier uso no autorizado. Yo puedo utilizar esa información, por ejemplo, para hacer, voy a usar una barbaridad de palabras, pero está de moda, para hacer un bullying mediático o en las redes a una persona, o para otros propósitos, desprestigio, chantaje, estigmatización, o simplemente la curiosidad, la morbosidad, la chismografía convertida en política, ¿no? No es solamente peligroso para las personas que sus datos sean utilizados sin autorización para propósitos comerciales o publicitarios, sino para cualquier uso que no sea autorizado por las personas o que no está cubierta por la ley dentro de los casos especiales en los cuales la autoridad puede recabar esa información dentro del marco del debido proceso. Quisiera sugerir eso. Y últimamente también, volviendo al 34, ojo, hay que pensar si tiene que ser sobre el ingreso total o sobre la renta. Yo le pediría a la Comisión que revise y simule lo que significa cobrar el 7% o el 9% sobre el ingreso total o sobre la renta. Creo que hace una diferencia, pero yo creo que ese es un tema técnico que estoy seguro que la Comisión podrá verificar y hacer algún tipo de corrida de simulación para ver qué implica lo uno y lo otro. Muchísimas gracias, señora Presidenta.